El día de hoy vamos a tratar contenidos de historia universal, ¿ya? Es la última semana del contenido de historia universal que corresponden a temas que van desde la Primera Guerra Mundial hasta el nuevo orden mundial, que es el tema que ahora se está discutiendo con respecto, ¿no?, a cuál es la potencia hegemónica y si esta, ¿no?, tiene posibilidad de ser sustituida por otra. Entonces, antes de empezar, ¿alguna pregunta? Para empezar, ¿se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Se ve la pantalla? Sí, también se ve. Perfecto. Muchas gracias. Pues, ya. ¿Alguna pregunta que haya quedado de las semanas anteriores? ¿Mm? ¿Nada? ¿Nada? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿No hay manitos, deditos, pulgares, nada? Ya, entonces, presumo que no hay nada. Entonces, a lo largo de esta sesión tenemos bastantes contenidos, ¿ya? Y vamos a todo lo que correspondería al siglo XX, una gran parte del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Ya son 100 años más o menos de historia. Entonces vamos a empezar. ¿Seguro? ¿No hay ninguna pregunta? Empecemos. ¿Sí? Ya. Primera Guerra Mundial. En sesiones anteriores hay un tema, ¿sí? Esta sería semana 5, creo. La semana 5 de Historia Universal aparece el tema de la revolución industrial y el imperialismo colonial industrial. Estos temas son muy importantes, puesto que se va a desarrollar una política de expansión sistemática, las potencias industriales van a desarrollar una política de expansión sistemática para controlar, para someter territorios de acuerdo a las necesidades de su mercado, a ¿no?, a su industria, porque necesitan materias primas, mano de obra, recursos, distintos elementos necesitan para poder continuar su proceso de crecimiento y desarrollo. A fines del siglo XIX, a esta teoría le llamaron la teoría del espacio vital, ¿ya? Esta teoría que en alemán, ¿no?, Lebensraum, que se populariza con los nazis, una teoría que Hitler toma y la pone en el Mein Kampf, ¿ya? Entonces, y eso va a dar lugar a que la economía se cierre otra vez y las grandes potencias industriales actúen como las antiguas, ¿no?, los antiguos imperios coloniales, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que Francia está acá, es la única que comercia con sus colonias, y sus colonias solo comercian con Francia. Y lo mismo hará Gran Bretaña, lo mismo hará Rusia, lo mismo hará Italia, Alemania, Austria, Turquía. Entonces, esa política comienza a darse entre 1870, 71, 73, hasta 1914, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los mercados están cerrados, ¿no? El capitalismo industrial adquiere características monopólicas y mercantiles. Es decir, eh, si las empresas necesitan hierro, entonces eh, buscan lugares donde se encuentran estos recursos y el gobierno, a través de sus Fuerzas Armadas, los conquistan. Eso hace. Entonces hay una alianza entre el Estado y las grandes empresas para apoyarse en la expansión territorial y a su vez en el control de territorio con materias primas. O sea, no es que vas a conquistar cualquier cosa, ¿no? Lo que conquistas es lo que necesitas, ¿ya? Y esto genera muchas tensiones entre las potencias. Hay una etapa en la que no hay grandes guerras entre los bloques económicos y militares.
entre 1871 y 1914 no hay grandes guerras entre los bloques de potencias, ¿no? Que se llamarían coaliciones hasta la época napoleónica y sistemas de alianzas a partir de eh, el Congreso de Viena. Entonces, hay una paz armada, como se le dice, pero siempre hay conflictos ¿no? Conflictos y pugnas por las tierras y recursos naturales que necesitan estas potencias industriales. Además, hay un nacionalismo muy fuerte, ¿ya? Eh, ese nacionalismo es apoyado por las mismas necesidades de la expansión colonial. Y hay un problema en los Balcanes. ¿Qué es los Balcanes? Esta zona de acá. Esta zona siempre tiene problemas y produjo muchas guerras, rebeliones, levantamientos populares, porque también hay muchos conflictos religiosos, étnicos, nacionales, que lamentablemente no han sido superados hasta ahora. ¿Ya? A pesar de que el comunismo buscó, en teoría, el comunismo buscaba eliminar las diferencias étnicas, religiosas, nacionales, económicas, los pueblos post caída de la Unión Soviética y desintegración del bloque comunista en Europa, los pueblos han regresado a pelearse por estas diferencias. Esto es terrible porque ahora se ve, por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia. Esto no parece ser que no pasó nada en Europa durante los últimos 100 años. Y se ha regresado a las viejas diferencias religiosas, étnicas, idiomáticas. Bien, entonces, ¿qué será la Primera Guerra Mundial? Un conflicto entre estos países por el control de colonias y mercados. Se forman dos grandes bloques. Italia se cambia de bando. ¿No? Italia recién ingresa en la guerra en el año 15 y se cambia de bando, porque tiene Italia conflictos fronterizos con el Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Y este es el equipo que empieza la guerra, ¿no? Italia se cambia. Ahora, el detonante de la guerra va a ser el asesinato en la ciudad de Sarajevo, que es la capital de Bosnia, y Bosnia era una colonia austriaca, y Bosnia era una colonia de mayoría musulmana, controlada por el Imperio Austrohúngaro, que es un imperio católico, y hay siempre conflictos religiosos, ¿no? Entonces, un grupo terrorista asesina al archiduque y heredero al trono del Imperio Austriaco, Francisco Ferdinando. ¿Ya? Y ahí viene el problema. Austria le declara la guerra a Serbia. ¿Qué? Porque Serbia era el país que apoyaba a estos grupos terroristas. Rusia entra en guerra contra la alianza de Alemania y Austria y empezó. Paralelamente, Alemania invade Bélgica para atacar Francia, como lo hicieron en la guerra franco-prusiana de 1870-71. ¿Ya? Y pensaron que iba a ser fácil también los alemanes, ¿no? Y Francia más bien se había preparado muy bien para una ofensiva alemana. Por eso los alemanes son frenados en la batalla del Marne. Los alemanes lograron controlar parte de Bélgica y el norte de Francia, pero no cruzaron el valle del río Marne. Y en el frente oriental, los alemanes esperaron a que los rusos ataquen y se produjeron dos enormes campañas que dieron lugar a batallas alucinantes, Lagos Masurianos y Tannenberg, con miles de muertos. El ejército ruso colapsa para 1915 y el zar se ve obligado en hacer reclutamiento forzoso. Ese reclutamiento forzoso generará las manifestaciones, motines de 1916 y que dan lugar a la Revolución de Febrero del 17. Y ya veremos eso, ese es el inicio de la Revolución Rusa. Ahora, ninguno de los bloques tiene superioridad sobre el otro. Por eso se pasa a una guerra de posiciones en la que se forman grandes sistemas de trincheras.
a pesar de los intentos de los aliados británicos y franceses de romper las trincheras, todo fue un desastre. Verdún y Somme son dos grandes batallas en las que mueren miles de soldados británicos y franceses intentando cruzar las trincheras alemanas. Alemania no tiene una gran flota de superficie, o sea, barcos, acorazados, destructores, pero sí tiene una gran flota submarina. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, los submarinos solo van a servir para destruir barcos mercantes, barcos de pasajeros, barcos de carga. Los submarinos no pueden enfrentarse en esa época a barcos de guerra, pierden. Los submarinos de ahora sí. Los submarinos de ahora sí pueden uno solo destruir un planeta, el planeta porque tiene armas nucleares, ¿no? Los grandes submarinos nucleares de ataque soviéticos o norteamericanos pueden destrozar el planeta. Ahora, Estados Unidos no va a ingresar a la guerra hasta el 17. ¿Por qué? Porque le presta dinero y le vende de todo tipo de recursos a los países en guerra. ¿Ya? Y los submarinos alemanes lo que hacen es bajarse los barcos cargueros que vienen desde Estados Unidos a Gran Bretaña y Francia. Y entre esos barcos que se bajan, se bajan montones de barcos, incluso se bajaron un barco de carga peruano. ¿Ya? Y se bajaron el transatlántico Lusitania, donde murieron más personas que en el hundimiento del Titanic. Y murieron un montón de norteamericanos. ¿Ya? Eso fue en el año 15. Aún así, Estados Unidos. ¿Por qué interviene Estados Unidos? Por el telegrama Zimmerman. Zimmerman, ¿quién es? Es el ministro de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán. Y manda telegramas a la embajada alemana en México. Y le ofrece al gobierno mexicano apoyo militar, dinero, armamento, para que México entre en guerra con Estados Unidos y recupere los territorios que Estados Unidos le quitó en las guerras del siglo XIX. Territorios California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, ya, un montón de territorios. El 60% del territorio del virreinato de Nueva España o México se lo quitan los norteamericanos o los mexicanos, ¿ya? Entonces, ese telegrama fue interceptado por el Servicio de Inteligencia británico, fue transcrito porque estaba en clave y se lo entregan a los norteamericanos y los norteamericanos entraron en guerra. Paralelamente a eso, el año 17, el ejército ruso colapsa. Los motines alucinantes de febrero del 17, el zar ordena que sean reprimidos. Los soldados no hacen caso, incluso los soldados en muchos destacamentos matan a sus oficiales. Es decir, en febrero nadie le hace caso al zar. El zar va a renunciar, se forma un gobierno provisional que es controlado por el partido menchevique o socialdemócrata y pone como presidente provisional al diputado menchevique Alexander Kerensky. Ahora Rusia se retira y en marzo firma el tratado de Brest-Litovsk, por el cual se pone, ¿no? Rusia define su participación en la Primera Guerra Mundial. Ahora, la retirada de Rusia es compensada con el ingreso de los Estados Unidos en la guerra. Los alemanes estaban felices y trasladan miles de soldados del frente oriental, que es esto de acá, al frente occidental. Pero mientras lo hacen, los norteamericanos han tomado posesión de las cabezas del frente occidental. ¿Dónde empieza el fin? La segunda batalla del Marne pone fin a las trincheras alemanas. Esta batalla, las tropas de avanzada son las norteamericanas que rompen el frente alemán y desde ahí los norteamericanos, británicos y franceses siguen avanzando ya en territorio alemán. Ya, y el 11 de noviembre se firma el armisticio con Paine, que pone fin a la guerra, y las negociaciones de paz que dan lugar al Tratado de Versalles, en el que
los británicos y franceses imponen las condiciones de guerra, beneficiándose de todas las colonias que les quitan a los países perdedores y obligan a Alemania a pagar las indemnizaciones de guerra y a reducir a sus fuerzas militares a un mínimo de 100.000 efectivos. Ojo, Alemania era un país militarizado, ¿no? Los alemanes alucinaban Esparta. Ahora, este fracaso también dio lugar a que surjan movimientos nacionalistas, un espíritu crítico de revancha contra el tratado, y esto es muy fuerte en Alemania. Otras consecuencias están ahí: 20 millones de muertos, desintegración de los imperios austrohúngaro, turco y ruso, y también el imperio alemán. Se forman nuevos países, ¿ya? Y se crea la Sociedad de las Naciones, que tuvo la iniciativa de buscar soluciones pacíficas a los conflictos y diferendos diplomáticos y territoriales. Cosa que nunca funcionó, ¿ya? Esto no llegó a funcionar porque las potencias hicieron lo que quisieron. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Seguro? ¿No hay preguntas? ¿Nada? ¿Está todo claro? A ver, en la separata también nos plantean no, entre los muchos temas que nos están planteando. Ojo, lo de la Primera Guerra Mundial está muy bien desarrollado en la separata, ¿ya? Y en el caso de la Revolución Mexicana, ya también está súper sintético, creo que, ¿no? Y los datos se complementan, aunque no mucho, ¿no? A ver, México, este señor Porfirio Díaz es un general, uno de los grandes héroes de guerra mexicanos. México tuvo varias guerras civiles en el siglo XIX, igual que el Perú, y guerras con los países fronterizos, sobre todo con Estados Unidos, y perdió todas las guerras con Estados Unidos, por eso Estados Unidos termina quitándole el 60% de territorio. Después de esas desastrosas guerras hay conflictos entre, ¿no?, también entre liberales y conservadores. Y en una de esos conflictos, los conservadores toman la decisión de convertir a México en un imperio, e igual que San Martín intentó hacer con el Perú, mandaron a diplomáticos europeos a Alemania y Austria, ¿no?, para buscar un príncipe que quiera ser emperador de México. Un Augsburgo, Maximiliano de Augsburgo, llega a México y es coronado como emperador de México. Ya, ahora la guerra continúa, liberales contra conservadores, el gobierno de Maximiliano, conservador obviamente, pidió apoyo a Francia, y una fuerza expedicionaria francesa apoyará al gobierno de Maximiliano. El ejército conservador unido al francés será derrotado por el ejército mexicano, el ejército del Parlamento, y cuyo líder político será el diputado Benito Juárez. Los franceses perdieron por goleada. La familia real, ¿sí?, Maximiliano, su esposa y sus hijos son capturados y fusilados. Uno de los héroes de esa guerra será el general Porfirio Díaz. Años después, Porfirio Díaz, mediante un golpe de Estado, asume el gobierno y mediante sucesivas reelecciones gobierna México por 36 años. ¿Ya? A esto se refiere con el porfiriato. ¿Qué es el porfiriato? Es el gobierno de Porfirio Díaz, gobierno de 36 años. Ya es impresionante. ¿Está claro? Ahora, ya viejito Porfirio Díaz, la oposición se agrupa en un partido que le llamaron partido antireeleccionista, ¿ya? El dirigente más connotado era el abogado Francisco Madero. Porfirio Díaz ya está muy viejito y en las siguientes elecciones es muy posible que pierda. Entonces, los militares dan un golpe de Estado.
Porfirio Díaz huye incluso. Si se acuerdan cuando Basadre habla del primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo en el Perú, es porque si el presidente y los ministros son militares, también los directores generales, los jefes de las instituciones públicas, los funcionarios públicos serán militares, ¿ya? Y así se aseguran buenos sueldos, ¿ya? Y también esas capacidades de los gobiernos corruptos de corromper y corromperse, coimas, extorsiones y hacer malversación de los fondos, contratos con precios sobrevaluados para obtener coimas. Esa es la esencia del militarismo, ¿ya? Y eso es lo que denuncia González Prada, eso es lo que denuncia Piérola, ¿ya? Atacando a los militares. Y ojo, en el Perú eso se dio primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo, y durante el gobierno de Velasco y Morales. Los militares gobiernan, dirigen las instituciones y empresas del Estado, se benefician, roban, coimean, ¿ya? Entonces, si el Porfirio se va y pierde, los militares se quedan sin ese ingreso. Por tanto, un sector militar quiere mantener el poder, pero genera conflicto y una guerra civil. Y a esa guerra civil, en términos políticos, se unirán los grandes líderes guerrilleros, Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte. Estos señores son rebeldes que no tienen una pequeña guerrilla, formaron enormes ejércitos de campesinos sin tierra que atacaban a las haciendas y minas que se expandían y les quitaban territorio a las comunidades con apoyo del gobierno. Ahora, en 1910 hay un golpe al golpe y un sector de militares restablece el orden constitucional y Madero asume la presidencia. ¿Ya? Y los rebeldes del norte y del sur, Pancho Villa y Emiliano Zapata, se unen a esta revolución porque un sector de militares sigue en contra de este gobierno civil. ¿Ya? El plan de Ayala es el plan de reforma agraria, el plan de San Luis, que es el plan del gobierno civil. Todo eso será traicionado por el general Victoriano Huertas, ya que pide incluso la intervención norteamericana para ocupar algunas zonas del norte de México y el puerto de Veracruz. Ahora, golpe al golpe, ya, Venustiano Carranza le da un golpe. Hay un conflicto permanente entre los grandes caudillos y Venustiano Carranza le da un golpe a Huertas. Después, Álvaro Obregón le da el golpe a Carranza. Ahora, los grandes líderes revolucionarios se matan entre ellos, asesinan, por ejemplo, a Emiliano Zapata y luego a Pancho Villa. Con la Constitución del 17 se establece la reforma agraria, la idea de un gobierno civil. Eso fue muy importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, nos vamos a la Revolución Rusa, ¿ya? Que en la separata también está súper resumida. Ya, tómenle captura porque aquí está bien bacán la información. La Revolución Rusa, jóvenes. Si se acuerdan, en plena Primera Guerra Mundial, el ejército ruso del imperio, el ejército zarista ruso colapsa entre el 14 y el 15. 16, les dije, reclutamiento forzoso y motines, levantamientos populares. Febrero del 17, nadie le hace caso al zar. El zar y su gobierno colapsan.
Bien, Petrogrado o San Petersburgo es la capital de esa época, no es Moscú. La capital en esa época era San Petersburgo o Petrogrado, que luego los bolcheviques la rebautizan como Leningrado. ¿Ya? Ahora, el zar renuncia y asume el gobierno. Desaparece ya la monarquía y se establece la república bajo el liderazgo de los mencheviques, del Partido Socialdemócrata. Hay parlamento, por supuesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque Rusia vivió un modelo absolutista hasta 1905. Rusia se mete en una guerra contra Japón. Los rusos han tenido grandes, hasta ahora Putin no entiende eso. Rusia ha sufrido grandes cambios cuando se mete en guerras y no las puede resolver. En 1904 al 5 hay una guerra de Rusia contra Japón. El imperio ruso quiere frenar la expansión japonesa en Asia y pierde la guerra. Y esa pérdida, esas derrotas provocan malestar social, carestía, inflación, devaluación, que termina con una gran guerra civil, la Revolución de 1905. A pesar de la represión, el gobierno zarista va a negociar con la oposición y convertir a Rusia en una monarquía constitucional. Y en 1906, Rusia tiene parlamento y monarquía constitucional. Y el partido menchevique participa de estas elecciones. ¿Ya? Y ahí se ve la diferencia. Socialistas o socialdemócratas que se organizan como partidos, participan en elecciones y buscan tomar el poder a partir de las elecciones. Y eso hacen los mencheviques o socialdemócratas. Mientras que los bolcheviques, ya, los que son los comunistas, no quieren eso y más bien buscan crear organizaciones políticas, ideológicas e incluso con entrenamiento militar y prepararlas para la lucha armada. Y eso es lo que hace Lenin y Trotsky al formar los soviets, ¿ya? Entonces, cuando digan soviets, son las comunas organizadas por los bolcheviques, que son los comunistas, que no creen en las elecciones ni en el parlamentarismo, sino en prepararse, ¿no? Para la lucha armada. Y eso es lo que hacen los bolcheviques. Hay que tener cuidado porque en algunos libros de Academia Misia dicen que Rusia hasta el 17 era una monarquía absoluta. O sea, ser déspota no significa ser absolutista, por si acaso. Eso no es lo mismo. Déspota es el que quiere gobernar de manera absoluta y totalitaria, pero no puede hacerlo. ¿Ya? No lo puede, intenta hacerlo. El zar intentó hacerlo, pero depende mucho del parlamento. ¿Ya? Y el parlamento ruso, durante la época menchevique, mantuvo la guerra, a pesar de que los bolcheviques, como Lenin, exigen la paz, porque mantener la guerra es mantener el desabastecimiento, la carestía, y que millones de rusos estén muriendo de hambre, de frío, y obviamente también en la guerra. La guerra para Lenin está perdida. En abril del 17, Lenin saca un documento que se ha llamado las tesis de abril, donde pide que Rusia deje la guerra porque ya la perdió y que firme un acuerdo con Alemania porque ya se perdió. Los mencheviques en el gobierno mantienen la guerra y en octubre del 17 los soviets se rebelan en distintas partes, ya, y toman el poder y eliminan el gobierno provisional dirigido por Kerensky y comienzan a, a negociar la paz con Alemania, lo que se va a evidenciar en el Tratado de Brest-Litovsk en marzo del 18. Entonces, mientras Rusia está en una crisis terrible, desde febrero del 17, eh, Estados Unidos es quien interviene en la guerra. Ahora, del 17 hasta el 21, una guerra civil, ya son 5 años de guerra civil en las que el ejército rojo, dirigido por Trotsky, derrota al ejército blanco, que tuvo el apoyo de tropas norteamericanas, británicas, francesas, italianas y japonesas, incluso alemanas.
El 22, Lenin forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 24, Lenin se muere y asume el gobierno de Stalin. Ya Stalin asume el gobierno de manera dictatorial, abusiva, mete bala, reprime. Stalin mata más rusos que que la Segunda Guerra Mundial, con la represión brutal que Stalin hace. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, tómale captura porque acá está bien resumido esto. Bien, ¿preguntas? ¿Nada? ¿Está todo claro? Crisis del capitalismo. Ya. Ahora, por si acaso hay que tener bien claro que capitalismo no es igual al libre mercado. Capitalismo tiene distintas fases y características, ¿ya? Y esto también para la cuestión con en relación con lo político. Algunos dicen capitalismo igual libre mercado igual sociedad liberal, democrática y liberal. Eso no es así, ¿ya? Eso no es así. Capitalismo tiene distintas formas de manifestarse. Hay capitalismo mercantilista, capitalismo monopólico, ¿ya? Y no necesariamente porque es una sociedad capitalista igual es liberal y democrática. China es un país capitalista, pero con una organización política dictatorial y comunista, donde hay un partido único. Y el capitalismo en China no es de libre mercado, es un modelo capitalista monopólico porque el Estado chino tiene el control del 59% de las acciones de todas las empresas y a la vez es mercantilista porque se basa en los convenios que el gobierno chino hace con empresas o países específicos. ¿Ya? Por si acaso. No es, algunos meten la pata y dicen capitalismo igual libre mercado. O chochera, Rusia es capitalista y no hay libre mercado, porque es un modelo mercantilista y monopólico, y en el caso de China comunista igual. ¿Sí? Y en China comunista, a nivel político, hay la dictadura de un solo partido, que es el Partido Comunista. Entonces, tengan cuidado con eso, porque por simplificar, la gente comete errores en los exámenes, ¿ya? Por simplificar y por hacer esquemitas simplones, como hacen los libros de Academia Misia y esos profes que parecen artistas en las clases, meten la pata y a los alumnos les reducen la información, les simplifican las cosas y luego los chicos vienen a los exámenes y salen peor que Alianza Lima en la Libertadores. O sea, 0 puntos. ¿Entendieron o no entendieron? ¿No? Muchos alumnos son así, y son ciclero en la Alianza Lima. Se presenta y obtiene 0 puntos. Bien, entonces les dije, ¿no? Desde el 1870, 71, y eso se agudiza con la primera crisis de Wall Street del 1873, ya no hay capitalismo competitivo, liberal, libre mercado, apertura. Y eso se mantiene así hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué capitalismo es? Es un capitalismo, ¿no? Que tiene un fundamento en el modelo
imperialista industrial, pero colonial, con esta idea de monopolio comercial, como en la colonia, ¿no?, de la época de la colonia española. Son monopolios y colonias. Ahora, del 19 al 29, las colonias se abren. Gran Bretaña, Francia, para obtener capital fresco, abren sus colonias y venden los recursos y aceptan la inversión norteamericana sin ningún problema. Ya la superpotencia industrial, comercial y financiera después de la Primera Guerra Mundial será Estados Unidos. Y lo que hacen todos los países es abrir su mercado a la inversión norteamericana, dinero fresco, capital fresco, para reconstruir sus industrias, como en Alemania, o reinsertar capital fresco para reactivar su economía, como el Imperio Británico y el Imperio Colonial francés. Y Estados Unidos inyecta capital financiero en todos estos lugares. Bacán. Y eso permite que Estados Unidos del 19 al 29 crezca de manera desordenada. El crecimiento no tiene límites, los parámetros son alucinantes, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro hasta acá? Bien. Entonces, el 29 se produce otra crisis. Y la crisis en el sistema capitalista es porque esas etapas así alucinantes de libertad, de, sin límites, sin intervención, sin parámetros, sin restricciones, llevan ¿a qué? A una alta especulación financiera y a una sobreproducción. Y entras en colapso, ¿ya? Las crisis de la bolsa de Nueva York, 1873, 1929 y 2008, son por eso. El Estado se retira, no hay restricciones y en algunos sectores hay sobreproducción, hay sobreoferta, ¿ya? Hay abuso en la especulación financiera y todo se cae. Y luego el Estado vuelve a intervenir, ¿ya? Y a cerrarse la economía. Entonces, después del 73 se cierra la economía, el Estado interviene, el Estado se asocia con las empresas, el 29 igual, se cierra la economía, el Estado se vuelve interventor, se asocia con las empresas. New Deal, ¿qué es eso? New Deal significa trato, el nuevo trato entre Estado y empresas. ¿Ya? Se cierra todo y otra vez empezamos conflictos por las materias primas, los mercados, los recursos, guerra. ¿Ya? 2008, igual, 2008 se cierra la economía, el Estado interviene, ¿no? Se vuelven a formar bloques económicos y comienzan a haber otra vez competencias. ¿Y cómo se sale de eso? Guerras. Lamentablemente, guerras. ¿Ya? Es una dinámica económica que parece ser una especie de mecanismo absurdo del sistema capitalista, pero así somos, pues. Sí. Mucha libertad, desorden, crisis, intervención del Estado para poner orden. El Estado cierra la economía, se asocia con las empresas para cerrar la economía y beneficiarse, y luego conflictos, guerra y otra vez. ¿Sí? Entonces, en 2008 era inevitable que el Estado intervenga. 2008, 2008 interviene y ahora, ¿qué viene? Guerra. Sí o sí. Entonces, en 1929 pasó eso. Y la crisis es global, porque el capitalismo y la inversión norteamericana se da en todas partes del mundo. Al Perú también lo afecta, claro que sí, porque ¿quién compra el azúcar, el algodón, la lana, el caucho y el petróleo peruano? Los americanos. Y no solo en el Perú, sino en todas partes del mundo. Ahora, en el año 29, en octubre, los grandes inversionistas dejan de comprar porque ya hay sobreproducción. ¿Para qué comprar más? Y si una empresa ya no compra acciones,
Ahí viene el problema. En el capitalismo siempre tienen que vender. El día que no haya venta, ese día empieza la crisis. ¿Y por qué ya no hay venta? Porque ya estás sobreestoqueado, demasiado stock, ya no se vende. Entonces, ¿para qué comprar más acciones y productos si no se van a vender? Y eso se evidencia jueves de, ¿no? de 24 de octubre, comienzan a venderse acciones a la baja, como se dice, para evitar la caída. No abre la bolsa el viernes 25 ni el lunes 28. Martes 29 se abre la bolsa y sigue la venta hacia la baja. Esto provocó lo que se llamó la Gran Depresión. Depresión es porque la curva se cae, ¿ya? Tienes una curva de crecimiento constante y de pronto, ¡guau!, se cae. Y esa Gran Depresión es desde el 29 hasta el 33. ¿Está claro? Quiebran bancos, fábricas, se cae el valor de la moneda, desempleo generalizado y la crisis se hace mundial. ¿Cómo se sale? Este economista británico, John Maynard Keynes, propone la intervención del Estado. Y sus teorías dan lugar a este trato entre Estado, empresa, sindicatos, incremento de la participación del Estado, intervención del Estado, obras públicas y sistemas de seguridad social. Con estas ideas, este señor Franklin Roosevelt gana las elecciones de Estados Unidos en el año 32 y gobierna, ¿no?, con estas políticas del 33 al 38. Ahora, la crisis del capitalismo hace que en muchos países la gente cuestione al modelo económico y político liberal y se refuercen las tendencias autoritarias e incluso fascistas de muchos países. El autoritarismo y la crítica al modelo de sociedad liberal, desordenada y caótica, es lo que surge en muchos países. Acá, en la Unión Revolucionaria, el partido fascista que dirige Sánchez Cerro, por ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, ¿está todo claro? Aunque sea, pongan pulgares, o ya se fueron a dormir. Nada, ya, listo. El fascismo surge después de la guerra, de la primera. ¿Y dónde surge? Surge en Italia. ¿Por qué? Porque Italia, igual que Japón, a pesar de estar en el bando de los vencedores, cuando se reparten las colonias, los imperios que pierden y que colapsan, a ellos no les tocó prácticamente nada. A Italia le dan una sola provincia, a Japón le dan solo unas cuantas islas, pero Gran Bretaña y Francia son los que más se benefician de los despojos, de los territorios a las grandes colonias, de los grandes imperios coloniales perdedores, Alemania, Austria y Turquía. ¿Ya? Por eso hay un cuestionamiento. Mussolini, que es el líder del movimiento fascista, es periodista. Y Mussolini critica, ¿ya?, el Tratado de Versalles. Lo critica de una manera pero terrible y brutal.
Tanto así de que él, como ex militar, une a los grandes ex militares un partido, el Partido Nacional Fascista, y que participan en las elecciones del año 22. El año 22, ellos durante el proceso, durante estos días de elecciones, salen a desfilar con su camisa negra, que era la camisa del antiguo uniforme italiano de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era un uniforme gris, ¿ya? Y la camisa negra, la casaca gris, ¿sabes? Y talón gris con la camisa negra. Y ellos salieron a desfilar así. Incluso se agarran a golpes con los comunistas, disuelven las manifestaciones y marchas de los comunistas. Eso le ganó mucha simpatía entre los empresarios y los nobles italianos. Italia era monarquía en esa época. Los fascistas logran tener varios diputados en el Parlamento y el gobierno, dirigido por el rey Víctor Manuel, llama a Mussolini para que se convierta en primer ministro de Italia. Alucinante, ¿no? La historia es así. Y Mussolini implementa un gobierno autoritario, suprimiendo a través de varias iniciativas legales con apoyo del Parlamento, suprimiendo a los partidos políticos de izquierda, eliminándolos. Y de pronto el único partido legal será el Partido Nacional Fascista. Y al mismo tiempo Mussolini no, apoya mucho el rearme de la industria alemana, disculpen, italiana, y las guerras. Ya Mussolini dice, si el Tratado de Versalles y la Sociedad de las Naciones no les da territorios para que su industria crezca, pues Italia los va a tomar por asalto. Y lo hacen, ¿eh? Y entran en guerra con varios países africanos. La guerra ¿no? de Etiopía es terrible. Los italianos usan toda su tecnología para conquistar territorios en África. Eso es terrible. Y Mussolini es muy astuto y firma el Pacto de Letrán, que es un tratado que crea el Estado Vaticano. La Iglesia entrega territorios al gobierno italiano, pero eh, la Iglesia tendrá protección y las propiedades de la Iglesia en Italia tendrán protección del Estado italiano. ¿Ya? Ahora, el fascismo tiene estas características, ¿no? Totalitario, es decir, que es un gobierno que controla todo, antiliberal, anti las leyes de libertad de expresión, libertad religiosa, obviamente pelean contra el comunismo. ¿Y qué más? Son ultranacionalistas. Incluso el mismo Mussolini le cambia el nombre al cargo y utilizará el término duce, que es el término histórico de los gobernantes de las ciudades italianas del Renacimiento. Ahora, también se va a desarrollar en Alemania, ¿sí? Hitler admira a Mussolini y trata de imitarlo. Hitler se vuelve líder del Partido Socialista Obrero y él le cambia el nombre por Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Hitler, con el apoyo de los militares, intentó dar un golpe de Estado. Push significa golpe, pero pierde y es derrotado y muchos líderes nazis mueren. Hitler termina en la prisión y en la prisión escribe el Mein Kampf, libro que resume sus ideas antisemitas, antiliberales, anticomunistas, totalitarias. Y ahí Hitler utiliza esa teoría del espacio vital, el Lebensraum, que es la teoría que usaron los imperios coloniales industriales para expandirse a finales del siglo XIX. Y Alemania dice Hitler dice que Alemania necesita un espacio para poder desarrollarse. No hay forma que Alemania se desarrolle sin espacios como colonias, materias primas, territorios. Y si obviamente no se lo dan la Sociedad de las Naciones, igual que Italia, igual que Japón, pues lo harán a la mala, lo van a conquistar. ¿Ya?
Hitler va a tener mucha popularidad, pero a pesar de eso su partido no va a tener mucho apoyo, van a tener pocos diputados en el Parlamento. Todo va a cambiar con la crisis del 29. En las elecciones parlamentarias del año 32, los nazis van a obtener mayoría en el Parlamento y van a unirse al Partido Conservador, ¿ya? Y formar una alianza. El mariscal Hindenburg presidente y Hitler primer ministro. Hitler está muy viejito y se muere. Se muere Hindenburg, disculpen. Y Hitler asume, a ver, como tiene mayoría en el Parlamento, ¿qué es lo que hace Hitler? Fusiona el cargo de presidente de gobierno que tenía Hindenburg con el de primer ministro. Y a este cargo le va a llamar Führer, que es un cargo también de la Edad Media alemana. ¿Cómo lo hizo Mussolini? Que Führer significa líder supremo. Y Hitler va a concentrar en su mano el poder del ejecutivo y el legislativo. Y para librarse de los comunistas, los nazis provocan el incendio del Parlamento. Reichstag es el edificio del Parlamento. Lo queman y le echan la culpa a los comunistas. Y por tanto prohíben a la existencia del Partido Comunista y Socialista en Alemania. Alucinante. Y mediante la ley habilitante, él puede dar leyes sin necesidad de pedir permiso al Parlamento. Esas leyes, por ejemplo, contribuyen al rearme de Alemania, ¿sí? Y, y a los procesos de expansión y persecución política, expansión territorial, expansión de las Fuerzas Armadas y persecución a los enemigos de Alemania. Y Hitler proclama que se ha formado el Tercer Imperio. ¿Ha escuchado del Tercer Reich? El Tercer Imperio. ¿Ya? Es el, ¿cuáles son los imperios? El primer imperio es el de la Primera Guerra Mundial, que duró de 1871 al 18. ¿Ya? Ese es el primer imperio alemán. El segundo imperio, y el primer imperio, ¿cuál fue? El primer imperio es el que los alemanes hablan que se forma en la Edad Media, el Tercer Reich. El primero, repito, es el de la Edad Media, el segundo es el de la unificación alemana hasta la Primera Guerra Mundial, y Hitler proclama el Tercer Reich en el año 1873, el nuevo imperio alemán. Y ya no le van a llamar República Alemana, sino, sí, Reich, imperio alemán. Y el jefe del imperio alemán será el tercer imperio alemán o tercer Reich, será el Führer o líder supremo. ¿Ya? Así es el planteamiento que tiene Hitler. ¿Ya? Y luego la persecución a los judíos, ¿no? Antisemita es un término genérico que incluye también pues, a árabes y judíos y árabes, pero más precisamente serían los judíos. Con ellos sí hay problemas y hay una persecución. En el 35 se les quita la nacionalidad alemana, ¿ya? Y si quieres irte tienes que dejar todos tus bienes. Los que se fueron del 33, 34 se fueron con sus bienes, con su plata, cambiaron su dinero y se la regalaron. Pero los que se fueron después, 35 en adelante, se fueron con lo que podían meter en su maleta.
Bien. Ahora, el totalitarismo se hace más fuerte también en Rusia. La crisis del 29 también afecta a la Unión Soviética y Stalin inicia una campaña de persecución a los críticos o a los que cuestionan el modelo político y económico soviético. Ahí tienen la imagen de Charles Dawes, que fue el que ayudó, el que creó el plan de ayuda económica eh, para Alemania, para que Alemania restablezca su industria y pueda pagar las reparaciones de guerra. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? En la Unión Soviética, Hitler, estos dos personajes, Hitler y Stalin, nunca llegaron a conversar, pero establecieron buenas relaciones y un pacto de cooperación, el pacto de cooperación germano-soviético, que luego implicará la alianza político-militar, que es la que inicia la guerra. Ese pacto o alianza que entre unas características es la no agresión entre estas potencias y la cooperación científica, tecnológica y económica. Por si acaso, porque a los comunistas se les olvida que Stalin se va a aliar con Hitler. Incluso el inicio de la guerra, la primera campaña contra Polonia y los países del Báltico, es una campaña iniciada por los dos. O sea, los dos inician la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que los alemanes atacan Polonia y Polonia tiene acuerdos de apoyo militar con Francia y Gran Bretaña. En cambio, los soviéticos atacan Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, que fueron cuatro países que surgen después de la revolución. Estos países eran colonias del Imperio Ruso. Y cuando se da la revolución, estos países se independizan. Y lo que hace Stalin es volver a ocuparlos, porque Stalin decía que eso era parte integrante del territorio ruso. Entonces, Stalin utiliza una teoría territorial, ¿no?, monárquica, zarista, para justificar una colonización o una nueva invasión. Es lo que está haciendo Putin actualmente, ¿no? Putin está usando la idea de que esa parte de Ucrania era una parte integral del Imperio Ruso y de la Unión Soviética, y por tanto hay que unir. Esas ideas son locas. Es como si quisiéramos recuperar, pues, actualmente, ya, señores, nos armamos hasta los dientes y nos preparamos para recuperar Tarapacá, Arica y el Alto Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso era así antes, eso era así, eso era parte del virreinato del Perú y del inicio de la República. Eso es ultranacionalismo, eso es el ultranacionalismo, ¿no? Y que en el caso alemán lo justifican con la teoría del pangermanismo, es decir, que todos los países del habla alemana sean parte de un solo imperio. Y en el caso de Stalin plantea el pan-eslavismo, o sea, todos los países eslavos en un solo imperio. Y ahora Putin está con eso también. Putin está con las ideas del pan-eslavismo. Es loquísimo. O sea, pasa el tiempo y sigues basándose en teorías, pucha, de hace 200, 300 años. No tiene sentido, ¿no? Pero así son, pues, ¿no?, los políticos. Ahora, todo ese expansionismo, todo eso, esa política expansionista, más el revanchismo de los alemanes, y que la Sociedad de las Naciones no hizo nada, porque, ojo, Hitler primero se anexa a Austria con el apoyo de los fascistas austriacos y nadie dijo nada. Luego se anexa a Checoslovaquia y hace una ocupación militar de Checoslovaquia, diciendo de que es un territorio alemán. Y luego exige, ¿no?, lo mismo en Polonia. Los polacos no van a aceptar. Los polacos no aceptan nada porque se supone que tienen el apoyo político militar de Francia y Gran Bretaña. Por eso Hitler decide invadir Polonia. Ahora, y luego le entregan territorio una parte, un tercio de Polonia se le entregan a Rusia. Mientras, ojo, mientras los alemanes atacan Polonia, los soviéticos están atacando Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia.
¿ya? Entonces, la guerra empieza y hay bloques, ¿no? La alianza Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética. Ahora, la Unión Soviética, repito, no ataca a los países ¿no? aliados y los ataca. Stalin muy astuto, no se mete. Espera que los alemanes conquisten Polonia y luego los alemanes le ceden el territorio a los soviéticos. En el otro lado, la guerra es, la alianza original es Francia-Gran Bretaña, ¿ya? Cuando colapsa Francia en el año 40, del 40 al 41, un año, Gran Bretaña solito aguanta. El Imperio Británico solito aguantó un año el ataque fascista. Pero Gran Bretaña tiene dos ventajas. Una enorme flota naval, enorme, gigantesca. Es la flota naval más grande. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tiene la flota más poderosa? Gran Bretaña, lejos. Y la segunda, Francia. Y la tercera, Holanda. Y la cuarta, Italia. Y la quinta, la soviética. Y la sexta, la alemana. Cuando empieza la guerra, Alemania solo tiene un portaaviones y solo tiene 3 acorazados de batalla y tiene algo de 5 o 6 cruceros de batalla. No tiene más. El resto son sus submarinos. ¿Ya? Este, y la flota alemana colapsa. A ver, el portaaviones fue destruido, casi nunca se usó, lo bombardearon, pero los 3 acorazados de batalla fueron destruidos entre 40 y 41. La flota francesa nunca entró en combate, ¿ya? El ataque del 39 hasta el 40, hasta el 41 incluso, los países fascistas utilizan una visión estratégica militar muy buena llamada guerra relámpago, Blitzkrieg, pero no es que los fascistas sean lo máximo militarmente. Lo que pasa es que en Europa, y eso lo va a denunciar el general de Gaulle, y luego van a ver los juicios, hay muchos generales y almirantes colaboracionistas. Por ejemplo, la flota francesa nunca se movió. El gobierno francés ordena que la flota francesa salga y vaya a atacar a la flota alemana o a la flota italiana. La flota francesa nunca lo hizo. La Fuerza Aérea Francesa nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque había muchos oficiales franceses, igual en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, en Noruega y en muchos países de Europa Oriental, que eran fascistas. El movimiento nazi, el movimiento fascista no es solo de esos países, se extendió por todas partes. Repito, acá en el Perú había un partido llamado Unión Revolucionaria, que era un partido fascista, y que obviamente en caso de guerra hubieran estado del lado ¿quién? ¿De quién? De los fascistas, ¿no? Entonces, 39 colapsa Polonia, 40 colapsa Francia, ya los alemanes intentan destruir las tropas británicas en el norte de África. Bueno, el Afrika Korps es mitad alemanes, mitad italianos. No puede. Los británicos aguantan muy bien en Egipto. ¿Y cuál era el objetivo de la campaña africana? Llegar a los pozos petroleros de Medio Oriente, de Egipto, este, Arabia, Siria, Jordania, ¿no? Irak, Irán. Pero no llegaron, no llegaron a pasar Egipto. Ya, empezaron. Los británicos aguantaron muy bien. 40, 41. Y en el 40-41 también los británicos aguantaron el ataque permanente, bombardeo y el ataque aéreo, le llaman la batalla de Inglaterra, que duró como un año, de permanentes ataques aéreos, bombardeos, y la Fuerza Aérea Británica aguantó, ¿ya? Y la ventaja de los británicos es esa cantidad de tropa, el apoyo de los Estados Unidos y una gran superioridad en número de aviones y barcos frente a los alemanes. Eso fue decisivo. Si los británicos caían en el 40,
ya, pues, los alemanes no hubieran negociado la paz rápidamente repartiéndose el planeta con Estados Unidos y la Unión Soviética, y al otro lado Japón. Italia, Italia y Gran Bretaña, Italia y Alemania, imagínense, que ganaban la campaña de África, tenían acceso a los pozos petroleros de Medio Oriente, y nadie los detenía. Inglaterra hubiera negociado. O si Inglaterra perdía la campaña aérea contra la Fuerza Aérea Alemana, listo, Alemania negocia. Se hubieran repartido el planeta. Hay una serie, le llaman distópica, una serie distópica, ¿no? Si los fascistas ganaban. ¿Han visto la serie? ¿No han escuchado de la serie? Es bien bacán, ¿eh? Bien loca, te plantea cómo hubiera sido si ganaban los fachos. Se llama El hombre en el castillo. Es una serie. Si les gusta la historia, podrían verla para entender. Ya, 41. ¿Por qué rompen los alemanes su alianza con los soviéticos? ¿Y por qué los japoneses atacan a los norteamericanos? Porque el 41, la Sociedad de las Naciones propuso de que no se venda materias primas y recursos a los países en guerra. Una moratoria se propuso. Y esa moratoria es acatada por la Unión Soviética y por Estados Unidos, ¿ya? Por varios países de América Latina. Bacán. Los alemanes no van a negociar con los soviéticos, no van a atacar. Un enorme ejército fascista, 60, casi 60% de alemanes y el resto italianos, invadirán la Unión Soviética. Fue alucinante, pues, ¿no? Una invasión, pero un ejército gigantesco. Para algunos autores es el ejército más grande que se ha concentrado para un ataque. Eso va a ser en junio del 41. Y en diciembre del mismo año, Japón se cansa de Estados Unidos vivos. Ojo, todo el equipamiento militar japonés se mueve con combustible que vende Estados Unidos. Ya, o sea, no tiene Japón y las colonias que ha conquistado no tienen eh, ningún hidrocarburo, igual que Alemania. Entonces, ya, pues Japón lo que quería era pegarle a los norteamericanos en Pearl Harbor, dejarlos sin capacidad operativa en el Pacífico, y de esa manera Estados Unidos se sentaría a negociar. Pero el error de Japón es que les falló, pues, la inteligencia. La idea de los japoneses era destruir toda la flota norteamericana, incluidos sus 3 portaaviones pesados. Pero no, ahí viene la viveza de la guerra. Los norteamericanos habían sacado sus 3 portaaviones de manera casi clandestina de Pearl Harbor y los habían enviado a Australia llevando aviones de guerra. O sea, estaba prohibido vender armamento, pero los norteamericanos, ¿no? Violaban esa moratoria. Violaron esa moratoria. Muchos libros de historia no lo quieren decir porque quedan con roche los gringos, pero los 3 portaaviones pesados que estaban en Pearl Harbor se salvan porque habían salido de manera casi sigilosa o clandestina de Pearl Harbor, llevando un montón de aviones de fabricación norteamericana, aviones de guerra, a Australia, porque se sabía que en cualquier momento Japón atacaría. Japón no ataca, solo está en guerra con China. Del 37 hasta el 45, Japón solo tiene guerra con China. Corea ya era su colonia, por si acaso. En diciembre del 41, las fuerzas japonesas, una flota ataca Pearl Harbor, otra flota ataca Filipinas y otra flota ataca Hong Kong. ¿Ya? Hong Kong, colonia británica, Filipinas, colonia norteamericana en ese momento, y Pearl Harbor. Y luego
unidades de las distintas flotas atacan Indonesia, Malasia, incluso Australia, ¿ya? Guinea, todo. O sea, la expansión japonesa en el Indo-Pacífico, como se dice, ¿no? Para un lado es el Océano Índico y para otro lado es el Océano Pacífico. ¿Ya? Pero el año 42 las cosas cambian. El año 42 se acabó el avance fascista. Los norteamericanos frenan el avance japonés en dos grandes batallas aeronavales, Midway y Mar del Coral. En esas dos batallas, los japoneses pierden 6 portaaviones pesados y los norteamericanos uno. Ahora, ahí viene la cuestión de la capacidad de recuperación. Estados Unidos tiene una industria alucinante, gigantesca. Japón no. Japón tiene una industria muy buena, pero no tiene esa capacidad de producir tanto como Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, por cada portaavión que perdía, te fabricaba 3, 4, 5. Japón perdió un portaavión y ahí quedó, no podía hacer otro. Entonces, Mar del Coral y Midway son batallas decisivas que frenan el avance japonés y después de eso Japón solo le queda retroceder y retroceder y retroceder. Los alemanes entran en colapso, un ejército, enorme ejército alemán de casi 300.000 soldados, toma Stalingrado, ya, intenta tomar la ciudad, intenta dominar el espacio de la ciudad y se produce una larguísima batalla de más de 2 meses en la que los soviéticos aguantan con grandes pérdidas, ¿ya? Y esos casi 300.000 soldados fascistas son rodeados por más de 3 millones de soldados soviéticos. Terminan rindiéndose. Y el jefe de ese ejército fascista, el mariscal von Paulus, termina luego siendo aliado de los comunistas y se vuelve uno de los militares preferidos de la Alemania comunista, del gobierno comunista de cuando los soviéticos ocupan esa parte de Europa. Se vuelve un colaboracionista de los soviéticos. Hitler obviamente lo no atención. Stalingrado es un desastre para los soviéticos. Y el año 43, después de Stalingrado, los fascistas en Europa Oriental solo les queda retroceder y retroceder. El año 43, en junio del 43, británicos y norteamericanos desembarcan en el sur de Italia. ¿Qué le pasa a Italia? Los militares le dan un golpe de estado a Mussolini. Italia sale de la guerra. Mussolini es capturado, pero comandos alemanes liberan a Mussolini y los alemanes establecen un gobierno italiano fascista en el norte de Italia bajo el gobierno de Mussolini. O sea, la mitad de Italia estaba, hasta el sur de Roma estaba liberada. De ahí para arriba se mantuvo ocupado por los fascistas alemanes, bajo el gobierno de Mussolini. 44. Una super operación militar. Overlord, ¿ya? O día D, desembarco en Normandía. Los aliados son una fuerza multinacional, ¿no? Hay norteamericanos, canadienses, británicos de todos los países, o sea, británicos de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, más las colonias, ¿no? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India. Hay tropas francesas también, tropas polacas, holandesas, danesas, belgas. Entonces, lo que hicieron, el general Eisenhower, que era el jefe de esa operación, tomó la decisión de que en Normandía, en el ataque, solo participen tropas anglosajonas, o sea, de habla inglesa, para no tener problemas de comunicación, ¿ya? Y después ya desembarcaron las tropas de los otros países, ¿no? Polacos, checos, noruegos, daneses, franceses.
porque si hubiera sido un caos, pues, ¿no? Una operación tan grande, tener unidades de tantos idiomas, iba a ser un desorden. Entonces ahí hicieron esa jugada. Ahora, después de Normandía, a los alemanes, ¿qué les queda? Solo retroceder, solo retroceder. ¿Dónde está Normandía? Ya, esto de acá, los nazis habían reforzado esta zona, ¿ya? Pero no, los norteamericanos y los británicos y canadienses desembarcaron acá. Los alemanes se habían olvidado de... Tenía fortificación, pero no era tan fuerte como la de acá. Esta zona de aquí, Hitler estaba convencido que el ataque iba a ser acá. Este estrecho es el paso de Calais. Y aquí los alemanes se habían fortificado mucho al extremo. Pero no, el desembarco fue acá. Y así es la historia de eso. Ahora, paralelamente a eso, los grandes líderes de estos países, sobre todo de Estados Unidos y la Unión Soviética, se reúnen. Los británicos también, pero ya no tienen mucha fuerza. Se reúnen en Yalta. Yalta está en el Mar Negro. Potsdam es un barrio. Potsdam es un barrio pituco de Berlín. Después de que caen los nazis, este, en Potsdam sería pues, la Molina de Berlín, el barrio más pituco de Berlín. Una mezcla de San Isidro sería así, ¿no? Azotas, palacios, lagos, todo bien bonito. Ingresan a San Marcos, se van de intercambio o de estudios y conocen toda Europa. Europa lo que quieren. Ahora, en estas conferencias se divide el planeta. Las áreas de ocupación, las zonas de ocupación. Por ejemplo, están preocupados. Grecia no puede estar en el bloqueo comunista, a pesar de que en Grecia son los soviéticos los que llevan a liberar Grecia con la fuerza de resistencia comunista de Grecia. Pero los soviéticos abandonan Grecia. Incluso hay revueltas por parte de los mismos comunistas griegos. Los comunistas soviéticos no reprimen esa manifestación. Ahora, en abril del 45 se muere el presidente Roosevelt. Y el que lo sucede, Truman, es el que ordena el uso de las armas nucleares. ¿Ya? Y con eso Japón se rindió. Japón, a pesar de que ya había perdido todos sus avances y conquistas, quiso rendirse. Y a pesar de que los norteamericanos, a través de los diplomáticos alemanes, les pidieron, ¿no?, negociación, los japoneses no aceptaron. ¿Qué les quedó a los norteamericanos? El uso de las armas nucleares. Después de la guerra, se iniciaron los juicios a los criminales de guerra alemanes y japoneses. También se creó las Naciones Unidas y dos grandes consecuencias de la guerra. La Guerra Fría, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque solo dos potencias han quedado. De todas las grandes potencias que había, Alemania, Italia, Japón, Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, ya, solo quedan dos. Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué le pasó a las demás? Fueron destrozadas militarmente. Y encima, la otra consecuencia de la guerra, la descolonización. En muchos países surgen movimientos nacionalistas a favor de la descolonización. Los grandes imperios coloniales van a ir desapareciendo. No es que desaparecen de la noche a la mañana, van a ir desapareciendo. Los franceses se resistieron, por eso se meten en largas guerras como la de Indochina o la de Argelia, pero igual se tiene que ir, igual perdieron.
¿Qué es la Guerra Fría? Y tómale, captura esto porque esta diapositiva está recontra super mega resumida para que le sirva. ¿Ya le tomaron o no? ¿Tomaron captura o no? Ah, Guerra Fría presenta características como el antagonismo entre dos ideologías opuestas, ¿no? Comunismo y liberalismo. Y obviamente también los modelos económicos. Surgen dos bloques militares y hay una gran carrera armamentista. Surge de esas grandes conferencias, ¿no? Que terminan decidiendo la división de Europa entre los conquistadores. Ahora, en el bloque capitalista, el primer ministro de Estados Unidos, el general Marshall, propone ese plan para reconstruir los países bajo control norteamericano, reconstruirlos económicamente. Ahora, estos países, los que quedan, se van a unir al plan. Y hay un programa ideológico que le llaman Doctrina Truman, que es más o menos el primer discurso ideológico oficial de los Estados Unidos que busca frenar la expansión del comunismo. En el bloque socialista, el modelo económico o el plan económico se llamará Comecon y el programa de alianza militar, el Pacto de Varsovia. Por supuesto, esto ya no existe. En cambio, la OTAN sigue existiendo hasta ahora. Ahora, la carrera espacial, pues los soviéticos empezaron, lograron poner el primer satélite, el primer ser vivo, que fue una perrita llamada Laika en el espacio, al primer astronauta, al coronel Yuri Gagarin, pero los norteamericanos llegaron a la Luna. Entonces ahí, este, en la carrera espacial, los soviéticos ganaron las primeras batallas, pero la guerra la ganaron. Y la otra gran consecuencia es la descolonización. Los grandes imperios se van a desintegrar y se van a formar estados independientes. ¿Por qué? Por el debilitamiento de las potencias coloniales tras las guerras mundiales. Ya la Primera Guerra Mundial los dejó mal, por eso abrieron sus mercados. Pero la Segunda Guerra Mundial, ya pues, ¿no? Si juegan, hay un juego que dice Fatality, ¿no? A ver, ¿qué juego es? Y pone fin a la pelea. Nada, la gente no juega, solo se hay que estudiar. Pucha, no juegan, no juegan nada. ¿Cuál es? ¿Qué juego es? Termina el enfrentamiento y cuando matas a uno, ¿qué dice? Es un juego de mi época, ese juego es más antiguo. Bueno, no tanto en mi época, no es de los 90. No, no es Free Fire. Es Street Fighter. Street Fighter, nada, no he escuchado ese juego. Ah, bueno, también Mortal Kombat. Mortal Kombat también es el Fatality. Hay por ahí algunos. Ya pues, la Segunda Guerra Mundial para las grandes potencias fue Gran Bretaña, a pesar de ser parte de los grandes vencedores, está exhausta.
con escasos recursos, ha perdido de todo, todita. Ah, su madre, hay gente que juega a Dota. Bueno, hay equipos de Dota. San Marcos tiene equipo de Dota. Ya. Entonces, ahí viene la cuestión. Surgen movimientos nacionalistas y en estas guerras de descolonización, Estados Unidos y la Unión Soviética aprovechan para extender su influencia. Es decir, durante la Guerra Fría se aprovechan los movimientos de liberación nacional o de independencia, se aprovechan para también meter el rollo ideológico y político de la Guerra Fría. ¿Ya? ¿Qué países se descolonizan? Vamos a hablar de algunos. Pues la India, este líder, Mohandas Gandhi, plantea la resistencia pacífica. Ahí está. ¿Por qué resistencia pacífica? Porque ya durante el siglo XIX la India tuvo 3 guerras para independizarse de los ingleses y en las 3 perdieron por goleada. Y Gandhi dice, ya, pues, si ya hemos intentado hacer 3 guerras, no tiene sentido. Y más bien Gandhi propone la unidad de la India, más allá de la religión. ¿Por qué? Porque la India estaba dividida, ya más o menos el 60% de la población hinduista y el resto musulmanes y algunos budistas, ¿ya? Más o menos es así, 60% hinduistas, 30% musulmanes y 10% budistas. Y entre ellos se odian, ¿ya? Entonces, y Gandhi dice, el fracaso de todo movimiento de independencia ha sido porque estamos divididos por la cuestión religiosa. Y se creó un partido, el Partido del Congreso Nacional Indio. Y Gandhi propone no más levantamientos, paz, manifestaciones pacíficas. Si nos pegan, aguanten. Si nos reprimen, aguanten. ¿Ya? Que ellos vean que su represión viola nuestros derechos. Los europeos hablan de los derechos, hablan de la voluntad y la autodeterminación y las libertades individuales y los derechos de los pueblos. Ya, pues vamos a demostrarles que los europeos violan eso aquí. Que todo aquello que los británicos valoran allá, en Europa, acá lo violen. Y eso se gana. Y ojo, no hay televisión, no hay redes sociales, pero hay radio, hay periódico, hay telégrafo, hay cine. Se graban videos y se proyectan como noticieros en las partes de las películas. Gandhi aprovechó eso. Al terminar la guerra, se negocia la independencia de la India, pero dividiendo la gran India británica en, ¿no? en países de acuerdo a su religión. Indochina, ya los franceses no aceptaron su derrota durante la Segunda Guerra Mundial. En Indochina se forman grupos guerrilleros que tienen apoyo y financiamiento norteamericano para enfrentarse a los japoneses. ¿Ya? Cuando termina la guerra, ¿no? el movimiento nacionalista de Vietnam, Viet Minh, liderado por el poeta y profe de literatura Ho Chi Minh, ¿qué hicieron? Proclamaron la independencia y Francia no lo aceptó. Y fueron a la guerra. Y Francia pierde. Y pierde por goleada. La batalla de Dien Bien Phu es un desastre para Francia. Es como Stalingrado para los alemanes. Ya, todo un ejército francés es capturado. Y luego de eso, las negociaciones de paz. Y los franceses lo que piden es dividir Indochina en 4. Vietnam del Norte, que se quedará a cargo del Viet Minh, son comunistas y que tuvieron apoyo de la Unión Soviética, y luego Laos, Camboya, como, ¿no? que son gobernados por sus nobles locales, o formando el reino de Laos, el reino de Camboya, y la República de Vietnam del Sur, que tendrá apoyo de los Estados Unidos. Luego surgirá otra guerra, ¿no? La guerra de Vietnam. Surge una guerrilla en Vietnam del Sur que es Vietcong, que es una guerrilla comunista que busca derrocar al gobierno de Vietnam del Sur y unirlo a Vietnam del Norte.
Esa es la guerra de Vietnam. Ya, acá está. Ya, retrocedemos. Ahí está. Otro país que grande, hay un montón de países que se independizaron. Es el caso de Argelia. Lo mismo que Indochina. A diferencia, Argelia sí es una considerada no colonia, sino provincia francesa. Y durante la Segunda Guerra Mundial hay oficiales y hasta generales del ejército francés argelinos, como estos señores. Este es, no, Benqueda y este es Benbela, que son militares formados en el ejército francés, que pelearon la Segunda Guerra Mundial y al terminar la Segunda Guerra Mundial exigieron la independencia de Argelia, el gobierno francés no lo aceptó y ellos iniciaron una guerra de guerrilla en la que también el ejército francés es derrotado. El presidente de Francia, que gobernó dictatorialmente por un montón de años, más de 20 años, Charles de Gaulle, va a tener que reconocer la independencia y que han perdido la guerra en Argelia. Ahora, los países descolonizados se unieron en lo que se llamó el movimiento no alineado. Se reunieron en la conferencia de Bandung. Bandung es una ciudad en Indonesia, y sacaron el pronunciamiento de los países no alineados con estos puntos principales: libre determinación de los pueblos, promover el desarme nuclear y rechazar todo tipo de discriminación. El Perú se va a meter en el movimiento no alineado, por si acaso. Ahora, la Revolución China. China tiene un problema terrible. En el siglo XIX, China, su mercado es abierto a la fuerza, a la mala, por los británicos. Los británicos logran tener permiso para vender opio en distintos puertos chinos. Ya el gobierno chino se da cuenta de que eso estaba generando problemas sociales y económicos en China y dio la orden de prohibir la venta de opio. Los ingleses iniciaron una guerra, que es la guerra del opio, y en esa guerra los ingleses le sacan la mugre al ejército y destruyen por completo la flota china e imponen sus condiciones, incluso quedándose con muchos territorios de China. Después los chinos intentan votar a los ingleses y los ingleses forman una coalición de varios países para intervenir contra China. Y acá se ve, ¿ya? En esta caricatura. Acá está la reina Victoria, acá está el emperador alemán, acá está el zar de Rusia, el samurái japonés, y esta señora que está acá, ¿ya? Tiene la bandera francesa y dice libertad, liberté. Entonces tienen las superpotencias, pues, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, el Imperio Ruso zarista, ojo, Francia y Japón, la República Francesa y el Imperio del Japón. No colonizan China. Los únicos que toman un territorio como posesión colonial son los japoneses. El resto lo que hacen es dividirse las provincias. Ya, en esta provincia yo extraigo los recursos con mis empresas y yo vendo los productos de mis empresas. Eso hacen con China, pero no, los únicos que toman posesión de territorios de manera colonial fueron los japoneses. Así estaba China y a comienzos del siglo XX, el general Sun Yat-sen derroca al último emperador, que era un niño, llamado Puyi, y establece la república. Y lo que quiere Sun Yat-sen es negociar de una manera mejor el control económico extranjero. No es que quiera votar a los extranjeros. Lo que hace Sun Yat-sen es tratar de mantener el orden y buscar controlar China para establecer una mejor relación con los extranjeros. Chiang Kai-shek sucede a Sun Yat-sen y trata de unificar China porque hay esta crisis en China ha generado que haya señores de la guerra que controlen provincias
e incluso el Partido Comunista controla provincias. Chiang Kai-shek estuvo a punto de ganar, votando. Los últimos que aguantaron fueron los comunistas, que tuvieron que huir de las provincias que controlaban hasta la zona de las montañas de Yenan. Y esta marcha que duró casi 2 años, los comunistas murieron un montón, fueron atacados, fueron hasta bombardeados por la Fuerza Aérea de la República de China, pero aguantaron. Y esto se acaba, esta guerra entre comunistas y nacionalistas se acaba por la invasión japonesa. Japón quiere más territorios de China e invade Manchuria. ¿Ya? ¿Y los Estados Unidos qué hacen? Los británicos y norteamericanos unifican a los nacionalistas y a los comunistas chinos, les dan equipo militar, armas, entrenamiento y dinero. Y del 37 hasta el 45, los chinos unidos luchan contra la ocupación japonesa. ¿Ya? Termina la Segunda Guerra Mundial y se reanuda la guerra civil entre nacionalistas y comunistas. En el 48, los comunistas ganan y los nacionalistas huyen a Taiwán, o Formosa, que actualmente es una isla que es parte de China, que los chinos declaran de que es una provincia rebelde. Taiwán, que es la República de China, no tiene reconocimiento por las Naciones Unidas, pero existe. Y es un país altamente desarrollado y tiene un tratado de alianza militar con Estados Unidos. Por si acaso, más de la mitad de todos los microchips, microcomponentes, nanotecnología, más de la mitad de ese tipo de tecnología súper avanzada se produce en Taiwán. O sea, así como nosotros tenemos un montón de oro y cobre, ellos, ¿qué producen? Microchips, ¿no? Superconductores, nanotecnología, superchips, le dicen, superconductores. Eso produce Taiwán. Entonces, y tiene una alianza militar con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda. Si China ataca a Taiwán, saltan todos esos. En el 49 se funda la República Popular de China, liderada por. Esto es la gramática actual, Mao Zedong. Pero la gramática de la China anterior es Mao Zedong. Y Mao Zedong, Mao Zedong, ¿no? Utiliza esa idea de planificación centralizada en la economía, los planes quinquenales para industrialización. La influencia es la Unión Soviética. Bien, doy las preguntas porque ya estamos en el límite del tiempo. Ya no llegamos a ver más, así que es responsabilidad de ustedes revisar el resto de los contenidos y sencillamente anotarlos para las preguntas de la próxima clase, que será nuestra última clase. Bien. Preguntas. 1, Argentina. 2, Alemania. 3, España. 4, Colombia. 5, Brasil. Repito. Argentina, Alemania, España, Colombia, Brasil. ¿Está claro, señores? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Aunque sea pulgares, nada. ¿O ya se fueron? Listo. Entonces, por favor, la próxima semana, que es la última clase, revisen. ¿Ya? El simulacro es este fin de semana. Estudien. Así que de todas maneras, la próxima clase vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que es la última. Si hay alguna pregunta, empezamos. Cuídense mucho, nos vemos, estudien.